dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Y qué hermoso es la presencia del Señor. Cuando tú amas la presencia de Dios, los cielos se te van a abrir. Pero al comienzo no es así. Al comienzo hemos sido religiosos porque así nos enseñaron, así vivíamos. Yo recuerdo que mi mamá colocaba veladoras desde al cerrar la puerta, detrás de la puerta había así como una pared, luego así el fondo, y ella llenaba de veladoras hasta el fondo. Y todos los días le pedía a las ánimas benditas. Ella iba a los cementerios con mi hermano Ulises, que está acá, que le doy la bienvenida a él y a su esposa en esta mañana. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Iban con mi hermano y golpeaban las tumbas. Bueno, los católicos saben qué es eso. No recuerdo qué será, pero usted sí lo debe saber. ¿Por qué la gente iba a las tumbas y golpeaban? Entraban a las iglesias de rodillas. Cuando llegamos a Bogotá y ella supo que en Bogotá existía este monte y que allá había un Cristo, ella subió descalza y de rodillas por unas partes de pie y otros de rodillas. Y ella decía y nos decía: quiero encontrar a Dios. Un día le dio cáncer en los senos y en la matriz. Yo había nacido, como ustedes ya saben, con el esternón sublevado. Mi hermano era drogadicto, uno de los mayores. O sea, nuestra casa era una casa que quería buscar a Dios, pero habían muchos problemas, dificultades. Mi hermana en su hogar, su esposo le pegaba, si era día por medio, era poco, hasta que le hacía salir sangre. Mi otro hermano, que aquí está su esposa y su hija, mi hermano el drogadicto, cada vez que lo veía le pegaba puños y patadas. ¿Por qué me atrevo a contar esto? Porque es para que el nombre del Señor reciba toda la gloria. Un día alguien llegó a nuestra casa y nos predicó la palabra, pero como buenos religiosos dijimos no, porque soy religioso. Pero Dios no te deja en paz hasta que te busca, hasta que te encuentra, hasta que te recoge. Y en 1975, escuchando la radio, la Nuevo Continente, mi mamá recibió sanidad en sus piernas. Yo le conté a ustedes. Y dijeron que venía el pastor, el evangelista Gille Ávila a Bogotá, que Dios lo iba a usar para sanidades. Yo era una niña acomplejada, porque tenía que usar blusas bien amplias. Esas ruanitas que se usan ahora, esa era la moda de esa época, pero eran mis favoritas porque no me dejaban ver mi defecto. Y escuché la palabra y yo le dije a mi mamá: lléveme a esa reunión, yo quiero ir. Ya se nos había olvidado los milagros que había hecho Dios, porque Dios nos busca. Y si usted hace cuentas de hace cuántos años Dios te ha buscado, son infinitamente cantidades. Pero muchos de nosotros o muchos de ustedes recibimos un milagro de Dios y muchas gracias y hasta luego, porque ese es nuestro estilo, esa es nuestra ideología aquí en Colombia. Hágame un favor y hasta luego. Y se nos olvidó la persona. Nos volvemos a acordar cuando necesitamos otro favor. ¿Sí, verdad? Así somos aquí en esta tierra.
Y nuevamente fuimos allá a la campaña. Y el primer día el arca del pacto entró a mi corazón. Me perdonó, me salvó, pero también me sanó. Y ya no tengo que usar esas blusas anchas, porque el médico dijo que había que operar, había que acomodar los huesos, y nunca tendría senos, ni podría amamantar hijos. Pero cuando Dios te busca, Dios te salva, te sana, te empodera y te restaura. Amén. Dios me sanó, me dio mis senos y amamanté a mis 3 hijos que hoy le sirven al Señor. Mi hijo David de 31 años, Cata que está ahí de 28 años y Daniela de 20 años. Todos fueron amamantados, cada uno 2 años. Como diciendo el Señor, le doy más. Hermano José, hay más. Diga, hay más. Y este pasaje, 2 Samuel 6:10, nos dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo, escuchen muy bien, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Diga, 3 meses. Y dígalo fuerte, no sé cómo, si se para o grita, porque esta noche aquí ya veo algunos de Millonarios y otros de Santa Fe, y uno de ellos se me acercó y me dijo: hermana, ¿y ahí cómo hacemos en las oraciones? ¿A quién Dios va a escuchar? Le dije: tranquilo, mi hijo, que ya el Señor sabe quién ganó. Por ahora disfrute, porque los dos somos bogotanos. Y arriba Bogotá, y arriba todas las ciudades. Amén. No, pero aquí no le ponen ánimo, hermano. Yo no veo fútbol ni nada de eso, pero la alegría de ustedes me contagia. Amén. ¿Dónde están los de Nacional? Los del Cali, los del América. Bueno, yo no sé qué más, Tolima. ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Y los de Santa Fe? El Junior. Pero ahora, ¿dónde estamos los de Cristo? Eso sí. Aleluya. Y dígalo fuerte: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero usted se va a levantar y va a decir su nombre. 1, 2, 3. Y bendijo Jehová a Marta, Gerardo y a toda su casa. Está bueno el ensayo. ¿Sabe su nombre? ¿Sí sabe su nombre? Pero yo no lo escucho. Tome aire. Crea la palabra en esta noche, en esta mañana, que esto que pasó con Obed-edom también pasará contigo en este día. 1, 2, 3. Y bendijo Dios. Espere, hermana, espere, porque es que no les han puesto el versículo que es. De razón que no, hermanito. A ver, 6:10 al final. Creo que es el 11. Gracias. Ahora sí. Si puede agrandar ahí esa letra: y bendijo Jehová. O ustedes lo alcanzan a ver ahí. ¿Listos? ¿Cuántos están animados en esta mañana? ¿Cuántos están regocijados? Hay unos que están como por allá, yo no sé dónde. Yo creo que están guardando ánimos para esta noche. Pero si usted quiere ver la gloria de Dios en el partido de esta noche, póngase pilas con el Señor. Gane el que gane. Juntos, cualquiera de los dos que gane, amén. Los de Santa Fe me miran así, y los de Millonarios me hacen así. Hermano, usted es de Cristo. Toda Colombia es de Cristo. 1, 2, 3. Y bendijo Jehová al Centro de Fe y Esperanza y a toda la gente de esta iglesia.
y grite gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. ¿Quién era Obed-edom? Y hay dos, podemos decir, dos apreciaciones juntas, podemos tomarlas como válidas. Una dice que Obed-edom, geteo, era filisteo. Y poniéndome a estudiar este país, o para nosotros país, hermanos, era tan paganos. Pero lo que se dice pagano, pagano, adoraban a Dagón, a Baal y a Astarte. Eran las tres potencias espirituales de la época. Como decir en Venezuela, las tres potencias: María Leonza, el negro Felipe y el indio, ese indio. Y cada país tiene tres potencias satánicas, idolátricas. Pues esta gente era tan idolátrica, tan pagana. Pero esto me hace recordar que la Biblia dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Entonces eso me hace acordar. Por eso el Señor fue el que me habló: di tu historia. Y yo, bueno, y Él iba poniendo sus palabras. Y Dios llegó a mi casa a pesar de mi familia. No solamente iba a la iglesia católica, también acudía a los brujos y hechiceros. Eso es normal para el católico. Es normal leer el horóscopo. Es normal ahorita que se acerca al final de año que los brujos y los mentalistas y los maestros y las grandes personalidades del ocultismo comiencen a dar sus profecías para este fin de año y el año entrante. Usted y yo éramos así, paganos. Muchos, casi toda mi familia, en borracheras. La mayoría eran décadas y décadas de madres solteras. Por eso cuando el Señor nos salvó, Dios en su misericordia nos permitió llegar al matrimonio, como la palabra de Dios dice, porque Dios corta las maldiciones generacionales. Dios, como a Obed-edom, que ese día llegaron y dejaron el arca en su casa, así llegó a tu casa y así llegó a mi casa. Nos transformó y ahora somos adoradores de Dios. Pero que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que jamás se nos vaya a olvidar. Porque cuando estamos en la cúspide, como le pasó a David, cuando él estaba en el éxito más grande de su vida, ese día no quiso ir a la guerra. Porque llega un momento a donde Dios nos bendice tanto que ya nosotros pensamos que somos nosotros mismos y dejamos lo que Dios nos mandó a hacer. Y él no fue a la guerra. Y ahí fue donde adulteró, mató. Porque donde tú más debes de pedirle al Señor que te ayude, es cuando llegamos a lo más alto, cuando los cielos están totalmente abiertos, cuando fluye el trabajo, el empleo, los negocios, cuando fluyen las casas, los carros, cuando fluye el dinero, cuando todo se te da. Cuando estrenaste el carro, cuando Dios te ha dado el apartamento, cuando Dios te ha llevado a viajar, ahí en ese momento es cuando a ti te da pereza. Y debemos de confesarlo. Y es donde dicen: no tengo tiempo para ir a la guerra. Estoy hoy relajado. Y en la vida de David fue catastrófico. Pero hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros para que nuestra vida sea diferente.
Obed-edom recibe el arca, no la rechaza. Y eso es lo que Dios ha hecho. Tocó tanto a nuestra puerta. ¿Cuántos Dios tocó tanto a la puerta del corazón? Cada rato nos predicaban y predíquenos y predíquenos y predíquenos, hasta que el Señor dice: voy a entrar. Y ahí sí uno dice: entre. Eso hizo Obed-edom, y empezó ese encuentro sobrenatural con el Señor. Y dice que a partir de ese día, dice la Biblia, que Dios bendijo a Obed-edom, a su casa y a todo lo que tenía. Porque cuando el arca del pacto entra, que es el mismo Señor Jesucristo, entra a nuestro corazón, lo primero que hace el Señor es bendecirnos a nosotros. Luego bendice a nuestra familia, y luego bendice todo lo que hemos tenido y nos lo multiplica. También está la otra parte que dicen los estudiosos, que Obed-edom era ese nombre geteo. No solamente no era la Filistea, sino era de Gar-rimón en Manasés. O sea que él era levita. Entonces yo dije, bueno, encuentro estas dos apreciaciones orando, y dije, puedo tomar las dos. Dios es el único que sabe cuál de las dos es la real, pero juntas las podemos aplicar. Entonces este hombre vivía a 15 kilómetros al oeste de Jerusalén, y él, esta ciudad de levitas, entonces ¿por qué llegó el arca a esta casa? ¿Sabe por qué? Porque 20 años duró el arca del pacto en la casa de Abinadab, un sacerdote. Cuando el arca la traen de allá del pueblo de Filistea, porque ellos se la habían robado cuando Saúl era rey, él era descuidado con la presencia del Señor. Tenía todo, era rey, y no le importó. Entonces los filisteos se llevaron el arca. En esa época mataron a los sacerdotes, capturaron el arca, y ellos, al tenerla ya en su país, comenzaron a pasar cosas terribles, hermanos queridos. Y entonces ellos devolvieron el arca, y el arca llegó a la casa de Abinadab. Entonces dijeron, bueno, Abinadab, vamos a escoger a tu hijo. Lo purificaron, todo lo santificaron para que él estuviera pendiente del arca. Y durante 20 años, estaba leyendo la Biblia, dice que durante 20 años estaba el arca del pacto en la casa de Abinadab, y el pueblo de Israel se lamentaba. Eso lo podemos aplicar. Uno, hay varias aplicaciones, pero dos quiero hablar solamente. Una, es ese pueblo que por muchos años tenemos la presencia de Dios, pero nada pasa. Nada pasa. Venimos a la iglesia, predicamos, oramos, cantamos, damos la ofrenda, pero nada pasa. Vivimos en santidad, guardamos el arca del pacto, pero no pasa nada, sino solo lamento. Usted toma y usted recibe, y usted escoja lo que Dios le está hablando en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Y David, cuando llega a ser rey, dice: ¿dónde está el arca del pacto? Qué lindo por los hombres y mujeres como David. Pero yo le digo a los varones que están aquí en esta mañana, David lo representa a usted. Y yo declaro sobre cada varón que está aquí en esta mañana, que se levanta a buscar el arca del pacto, el arca de Dios, su presencia, y su vida va a cambiar, va a ser diferente. No vas a ser ese cristiano de 20, 30 años donde no hay sino solo lamentos. Pero Dios nos trajo en esta mañana para ser libres de la religiosidad, pero no solo en la religiosidad, sino en descuido. Pero no solamente esas dos cosas, porque hay varios extremos en el pueblo de Dios. Unos somos muy religiosos, otros somos muy fanáticos, otros somos muy descuidados, otros somos muy mundanos. Y como alguien contestó en estos días, yo soy lo suficiente maduro en la palabra, y si yo hago eso, yo soy el que voy a responder ante Dios.
Así era Usa. Porque cuando David supo que el arca estaba allá, hizo una gran fiesta para el Señor. Trajo los cantores, los arpistas, danzas, todo, y estaban tan felices. ¿Saben cuántos se reunieron? 30,000 personas para ir a traer el arca a Jerusalén. Y estaban tan felices, tan contentos, y fueron a la casa de Abinadab y agarraron el arca y la colocaron en un carruaje con bueyes nuevo, y se fueron cantando, alabando, danzando, gritando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. 20 años de lamento, viene un movimiento espiritual, pero no sabemos que ese movimiento espiritual tiene que venir sellado con la palabra de Dios. Y estaban en esa fiesta tan hermosa y hubo un muerto. Yo no me puedo imaginar que algunas familias en Colombia ahorita en las festividades, en pleno 24, que estén allí en semejante algarabía, alguien se les muera. O el 31, es un ejemplo. Sería catastrófico, ¿verdad que sí? Pues déjeme decirle que esa fiesta de 30,000 personas se aguó porque se murió Usa. Pero ¿y por qué se murió este muchacho? Si él iba a hacer algo bueno, pero era algo bueno que no estaba estipulado en la palabra de Dios. Tú puedes ser cristiano y hacer cosas muy buenas, pero no están aquí, no están acá. Y entonces mientras que el arca iba en un monte y de pronto habían piedras, no sé qué había, y entonces el carruaje comenzó a voltearse y el arca se iba a caer, y Usa salió corriendo porque era otro de los hijos del sacerdote, y llegó y agarró el arca con su mano, y inmediatamente dice la Biblia que cayó muerto. David quedó re mal. Y es que no es para menos que usted esté en semejante fiesta y ¡pum!, alguien se murió. Todo se acabó, todo se apagó, todo el mundo gritó, todo el mundo. Y David dijo: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dijo: agarren el arca y llévenla a la casa de Obed-Edom. No mató a nadie más. A los que agarraron el arca no los mató. Y entonces uno tiene que pensar y decir: ¿por qué Usa? Tal vez, hermano, hablando, uno pensando, porque uno tiene que orar y pensar. De pronto Usa era un buen muchacho, era un buen cristiano, era hijo de la palabra, pero nunca se sentó a leer la Biblia, a leer la ley en esa época, que lo dice en Éxodo, cómo era que tenían que llevar el arca del pacto. Y eran sacerdotes del Señor, eran hombres escogidos por la tribu de Leví, tenían que tener un vestuario especial, una santidad especial. Pero él echó a un lado lo que dice la palabra. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. La Biblia dice una cosa y nosotros decimos, como decía este hermano: yo soy lo suficientemente maduro, yo conozco la palabra de Dios, porque le estaban corrigiendo en algo que está haciendo mal, que no está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Y dijo: si aquí hubiese alguien que le lastimara la conciencia, no lo haría. Pero yo soy suficientemente maduro para saber lo que estoy haciendo, y yo soy el que voy a dar y a responder ante Dios. Padre, ahí uno debe guardar silencio y déjelo, porque el espíritu de Usa se está levantando en nuestros tiempos, donde tomamos las cosas de Dios a nuestra manera. Pero cuidado tus consejos de decirle a alguien: no lo hagas de esa manera, eso no es así. Es lo que tú sientas en tu corazón. Es lo que dice la palabra de Dios. Y Usa se murió. David se fue consternado. Duró 3 meses allá consternado. Pero mientras tanto, el arca entró a la casa de Obed-Edom, y dice la Biblia textualmente: y Dios lo bendijo a él y a su casa y a todos los que habían en su casa.
porque no rechazó. Porque tal vez este levita sí sabía que era estar en la presencia del Señor. Dios quiere levantar en nuestra época, hermanos. Este es el tiempo donde lo sobrenatural se va a ver. No solamente lo sobrenatural del reino de Dios, sino también lo sobrenatural del reino de las tinieblas. Y vamos a llegar en una época, en el 2018, donde usted tiene que meterse con el Espíritu Santo, porque los brujos y hechiceros, mentalistas y todo se van a levantar y harán milagros, y usted pensará: ¿y esto cómo es esto? Pero se levantará este pueblo del Centro de Fe y Esperanza y de toda la misión y de todo el mundo, y nos levantaremos y se manifestará la gloria de Dios en los hijos del Rey, y veremos su gloria, y los cielos se abrirán. Pero el espíritu de Usa tiene que salir de nuestras vidas. El espíritu de Usa, el descuido, la manera de ver la Biblia a nuestra manera, eso se tiene que ir de nosotros y ser como Obed-Edom. Cuando a David le contaron lo que estaba sucediendo en esa casa, cuando la gente comienza a escuchar lo que está sucediendo en tu casa, cuando tú comiences a abrir las casas de paz, cuando comiencen a pasar los milagros que Dios está haciendo, milagros sobrenaturales, hogares restaurados, hogares donde el Espíritu Santo está haciendo maravillas, donde Dios está restaurando las hijas, donde Dios está restaurando las finanzas, pero sobre todo donde Dios está restaurando el arca del pacto, apasionados por su presencia. Agradezco al Señor por toda la gente que nos ha bendecido y nos ha ayudado a conocer la presencia de Dios. Usted tiene que amar su presencia. Tiene que decirle al Señor: ¿qué está pasando conmigo? No se ponga a criticar a los que buscamos a Dios, porque la esposa de David, después de que llegó de esta fiesta tan grande, donde agarraron el arca y comenzaron a danzar, a cantar, y Obed-Edom entró entre los arpistas. Él vivía a 15 kilómetros de Jerusalén. Dejó su casa, dejó todo y se fue detrás del arca. Porque cuando tú tienes la presencia de Dios, más importante que tu casa que sea, es su presencia. Y él agarró con toda su familia y se fue para Jerusalén. No le importó, él no volvió jamás a Kiriat Jearim, no volvió, se quedó en Jerusalén. Luego más adelante lo nombraron como custodio, hermanos, del arca. Él decía: esa arca estuvo en mi casa, y al menos desde aquí, desde la puerta, porque cuando dijeron quiénes van a ayudar en las puertas, su familia le dieron la puerta más importante que daba del templo al palacio, y él se ubicó ahí con su familia. Y a sus hijos, ¿sabe qué le entregaron? Le entregaron a guardar y guardar los tesoros del templo y de la casa real. Cuando tú buscas a Dios, tus hijos reciben la bendición de Jehová, porque Él está contigo. Y no importa en qué grado de degradación esté tu hijo, Jehová sí restauró a lo que fue cuando Dios sacó de la tumba al hermano de Marta y de María, que hacía 3-4 días olía. Lázaro, aquí está ahorita. Levanta tu mano. Me la encontré un día. Yo tenía una casa de paz en el edificio seguida de mi edificio, y ellos venían a la casa de paz. Venían de otra iglesia, pero quedamos en eso, que ella venía, pero ella estaba en su iglesia. Bueno, después se trastearon todo el mundo y perdimos contacto. Un día estaba haciendo mercado y nos encontramos, ¿verdad, Aura? Y yo, ay, y la vi, estaba tan triste. Venga, Aura, estaba tan triste. Y yo me quedé mirándola así. Me acuerdo tanto que estaba escogiendo arvejas, así. Y me le acerqué y le dije: hermana, yo ya no me acordaba el nombre de ella, porque ya hacía como unos 3 años no nos veíamos, ¿verdad? Y estaba Aura ahí en el supermercado, agachada, y de repente levantó su cara y yo la vi tan triste. Las ojeras le llegaban como hasta por acá, de llorar.
Y yo le dije: hermana, ¿cómo está? Y dijo: ay, pastora, ¿cómo le va? Y yo le dije: mi hermana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Y me dijo: mi hijo está en las drogas. Y en la iglesia me dijeron que ya no había salvación para él. Y le dije: respeto, no sé por qué lo dirían, pero si Dios sacó a Lázaro de la tumba, Dios puede sacar a tu hijo de las drogas. Dios lo puede hacer. Y le dije: ¿y cómo estás en la iglesia ahora? Me dijo: hace más de un año no voy a la iglesia. Le dije: bueno, si hace más de un año no vas, entonces te invito a los ayunos. Ve a los ayunos. Y eso depende de ti, de tu búsqueda, de tu entrega con Dios, que Dios lo hará. ¿Qué hizo Dios con tu hijo? Yo sí buscaba al Señor, pero me la pasaba de iglesia en iglesia, detrás de los pastores. No sabía realmente qué hacer, estaba enloquecida. Un día le dije al Señor: Señor, si tú no tomas el control de mi vida, yo me voy a enloquecer. Pero mi hogar se acabó, pero mi hijo no se va a destruir. Yo con la ayuda de Dios, donde esté mi hijo, el Señor lo va a sacar. Y pues me dediqué a la pastora, porque yo iba a muchas iglesias y después estaba yendo al lugar de su presencia. Y la pastora dijo: no puede de estar de iglesia en iglesia, tiene que venir a los ayunos. Y yo dije: sí, yo voy a ir a los ayunos, me voy a dedicar a mi Padre Dios, porque Él me va a salvar a mi hijo y porque yo sé que Él es el que hace milagros. En ese momentico comprendí que no era estar detrás de una iglesia, de otra, sino buscar el rostro del Señor. Y Él sacó a mi hijo de la drogadicción. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Alguien tiene que dar un grito de júbilo. Y ahí está con toda su familia. Démosle la gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Es Dios quien contesta. Es Dios quien sana. Es Dios quien libera. Es Dios. Es su presencia. Búscalo mientras puede ser hallado. Llamad entre tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino. ¿Sabe quién es el hombre impío? No es el de afuera, es el de adentro. El que conociendo la palabra hacemos lo contrario, pero estamos en el camino de Dios. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Y hermanos, Obed-edom, no solamente sus hijos, sino que 2 siglos después, en la Biblia habla que la familia de Edom, de Obed-edom, seguían sirviendo en la casa de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Tienes que afinarte a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está haciendo cosas maravillosas. Afínate a las cosas del Señor. Los que llevamos años y años en el Evangelio, démosle gracias al Señor, porque Él ha sido muy bueno con nosotros y nos apartó desde que estábamos en el vientre. Pero tenemos el arca ahí y no pasa nada sino lamentos. Pero a partir de hoy, la bendición que Dios colocó en la casa de Obed-edom, hoy la coloca sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas. Y yo lo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Arrebátalo, recíbelo. Levanta tus manos, adórale a Él. Deja que el sonido de la presencia de Dios en su adoración entre a tu vida. Dígaselo. Amor, tu presencia, mi continua
búsqueda, el lugar donde mi alma encuentra gozo y paz. Dígaselo, habla con Él, pídele perdón a Él. Dile: Señor, no sé cuántos años llevas. Dile: Dios, no hay sino lamentos y muertos. Tal vez no hay muertos físicos, pero si hay muertos espirituales. Tus hijos están muertos, tus hijas están muertos, pero hoy el Espíritu Santo viene sobre ti. Dígalo. Dios te va a liberar de los lamentos, del descuido, de la religiosidad, de la superespiritualidad. Levanta tu voz. Allí sentado de pie o arrodillado, díselo. Abraza al Señor con tu adoración. Dile al Espíritu Santo que te haga un adorador de Dios. Solo ese es en su presencia. Solo Él. Solo es Él. Que esa casa de paz venga la bendición que Dios dio a Obed-Edom, y que tú y toda tu familia sean transformados. Obed-Edom, 62 personas le servían al Señor. Tú y toda tu familia le sirven al Señor. 10, 20, 30, 60, los que sean de tu familia. Y tus generaciones le sirven al Señor. ¿Dónde vas a predicar todos los días? Por el templo y por las casas. Donde va a venir lo sobrenatural a tu vida, donde la gente va a escuchar: algo está sucediendo en la casa de la familia Gómez, de la familia Rodríguez, de la familia Cote. Algo está sucediendo, porque en esa casa está la presencia de Dios. Y hay gozo, hay paz. Y ahora echo fuera el espíritu de Usa de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, adórale, suéltate en su presencia, suéltate en su presencia y adórale. Y ahora declaramos, diga: gloria a Dios, la bendición que Dios dio a Obed-Edom, hoy la recibo. Mi transformación, mi salvación, la salvación de mi familia, y que todo lo que Dios me ha dado de ahora en adelante es bendecido por ti. Diga: mi casa es casa de paz, y donde haya un hombre o una mujer de paz, entramos y decimos: la paz de Dios sea en esta casa, para la gloria de Dios. Y usted que ha traído su amigo, su amiga, su familiar, tómelo de la mano y tráigalo para acá, que quiero orar por él. Porque Obed-Edom impactó a sus amigos, vecinos, familiares. Traiga a ese amigo, traiga a esa amiga. Venga usted que ha venido hoy por primera vez, y hagamos esta oración de fe, donde Dios quiere bendecir tu casa, pero te quiere bendecir a ti. Y la bendición más grande es la transformación de tu alma. Así como Dios transformó a mi madre
después de ir por los cementerios, por las iglesias, por los montes. Luego Dios la salvó e iba por los hospitales, las cárceles, iba por las casas, por los buses, predicando la palabra del Señor. Nunca se cansó de buscar el rostro del Señor. Y cuando le llegó la prueba más grande de su vida, asumió esa prueba, pero luego Dios la sanó, la levantó y se la llevó, porque el Señor Dios Todopoderoso reina sobre todos nosotros. Tome a su amigo, a su amiga, a su vecino, a su familiar que ha venido con usted en esta mañana y tráigalo. Dígale: Padre de la gloria, hoy bendecimos estas vidas, Padre. Y todos los que han venido por primera vez, digan: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me salves. Dile: sálvame, por favor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.